Pues hasta el sábado 2 de julio se celebra en Murcia el 14º Congreso Español de Sociología, que reúne a sociólogos nacionales e internacionales para analizar, entre otros temas como la crisis energética, la guerra de Ucrania y la pandemia, están impactando en la población. También se analizará la comunicación, las redes sociales, que lejos de ser espacios donde poder opinar libremente, se han convertido en espacios para insultar o dejarse manipular. De ello hablará mañana el profesor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor en la Universidad Complutense de Madrid, José Manuel Robles Morales. Profesor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuando llegaron las redes sociales a nuestra vida, qué contentos nos pusimos, ¿no? La verdad es que mejoran en muchos sentidos, nos ayudan, pero en otras da la sensación, sobre todo en las relaciones humanas, ¿no?, que todo está empeorando con ellas. Es que mira, precisamente es de eso de lo que voy a hablar en mi presentación, en mi ponencia de mañana en el Congreso Nacional de Sociología de la Federación Española de Sociología, justo de cuánto se ha desviado lo que tenemos de lo que pensábamos cuando todo esto llegó, ¿no? Es verdad que solemos ser como muy optimistas con las innovaciones tecnológicas. Así pasó cuando vino la televisión y entonces se hablaba de que tendríamos una ciudadanía mucho más informada, que podría controlar la acción del gobierno. Y lo mismo pasó con las redes sociales, que cuando empezaron a llegar todos pensamos en una opinión pública digital, inclusiva, dialogante. Y entonces, precisamente lo que yo hablo es del alejamiento de esos ideales, ¿no? De hasta qué punto todo aquello que pensábamos que podía pasar cuando llegaron se ha terminado convirtiendo en otra cosa. Y desgraciadamente no soy muy optimista en este tema. Ya. Bueno, ese tipo de comportamientos están sucediendo de unos años acá. ¿Qué o quiénes lo han provocado? Bueno, esta es una pregunta muy, muy interesante y que aún hoy en día los científicos sociales como yo estamos tratando de responder. Durante mucho tiempo se pensaba, o hemos pensado por lo menos, que la propia ciudadanía, las personas que no tienen un rol mediático o un rol político como muy destacado, no eran capaces de seguir los procedimientos de comunicación sin caer en el insulto, en el desprestigio. Sin embargo, ahora pensamos que es un proceso bastante más complejo. No solo porque algunos líderes mediáticos y algunos líderes políticos colaboran en esta situación de falta de civismo, sino también porque encontramos no solo humanos, sino también máquinas como los bots que ayudan a que se crispe la opinión pública digital, los debates que los ciudadanos y las ciudadanas realizamos en los espacios públicos como en las redes sociales digitales. Bueno, seguramente la misma crispación, ¿no?, que existe en la calle, por otro lado. Profesor, Twitter se ha convertido en un lugar idóneo, ¿no?, para ello. Es tremendo lo que a veces leemos. ¿Hay quienes aprovechan estas redes para paliar su frustración? Desde luego que sí. Y no sé si no solo para paliar su frustración, sino también, y creo que esto es muy, muy importante, para enrocarse en nuestras posiciones de partida, ¿no? La polarización política, que es uno de estos términos que últimamente utilizamos mucho, tiene que ver con filtrar. Filtrar cosas, ¿no? Filtrar primero la información. Solo informarme de aquellas fuentes que yo sé que van a decir lo que yo pienso. Filtrar también, suelo hablar con aquellas personas que yo sé que piensan como yo. Cuando hacemos este tipo de cosas, finalmente terminamos enrocándonos en nuestras posiciones de partida, ¿no? Y las redes sociales son increíblemente útiles para ese enrocamiento. ¿Por qué? Pues porque si yo antes tenía que en un lugar público, un restaurante o un bar, hablar con personas que a lo mejor por el azar pensaban de forma diferente a mí, hoy en día en las redes sociales yo puedo filtrar mucho con quién hablo y dónde me informo. De forma que yo puedo controlar mucho la información y los contactos a los que estoy expuesto. Eso tiene un efecto muy pernicioso, que es este fenómeno de polarización. Uh-huh. Pero no solo esto, sino que además cuando uno está muy polarizado, tiende a comportarse de una forma que los sociólogos llamamos incivility, que no es solo falta de civismo, sino es el uso del desprestigio, el insulto, las expresiones soeces, para que la otra persona, el que es distinto a uno, diferente o que opina diferente a uno, se sienta excluido del debate. Este tipo de estrategias son tremendamente perniciosas y se alejan de los ideales de comunicación que todos y todas deseábamos cuando todo esto llegó. Uh-huh. ¿Espacios de manipulación por parte de partidos políticos o afines? Espacios de manipulación constantes. Mira, hay
como todo en la vida, las cosas nunca son ni blancos ni negros, ¿no? Hay espacios de adulteramiento que tienen objetivos positivos. Una cosa que llamamos nosotros los bots sociales, ¿no? Que son máquinas que tratan de influir sobre la opinión pública, pero para, por ejemplo, que haya conciencia. Sin embargo, también hay otro tipo de bots que llamamos bots políticos, cuyo objetivo fundamentalmente es desviar la atención o centrarla en temas concretos o en aspectos concretos de determinados temas para controlar la opinión pública. Aquí tenemos un fenómeno muy propio de las redes sociales y que es realmente pernicioso y preocupante. Uh-huh. ¿Y hay un perfil de las personas que aprovechan las redes sociales para insultar al otro? Desgraciadamente no hay un perfil. Tenemos en el rango de la ideología, por ejemplo, que es un rango clásico de estudios sociales, tenemos en todas las posiciones ideológicas, tenemos casos de grupos o de personas que tienen un comportamiento poco cívico, un comportamiento polarizador, pero también en términos de valores más tradicionales o más conservadores versus más innovadores. En todo a mí me recuerda algunas veces esta dificultad que tenemos para hacer tipologías de las personas que cometen actos de violencia machista, ¿no? Que los tenemos en todos los grupos sociales. Tenemos gente rica y pobre, gente educada y con poca formación. Aquí pasa igual. Es un tipo de comportamiento que me recuerda mucho tipológicamente a porque no podemos ponerle una categoría. Son las personas de este tipo las que lo hacen. Somos todos, por desgracia. Y profesor, ¿cómo utilizan los jóvenes las TICs en el ámbito de la política? No sé si ellos son más vulnerables a la hora de recibir información a través de Internet, más manipulables. Bueno, yo creo que los jóvenes tienen un comportamiento diferenciador respecto a los que no somos tan jóvenes, pero básicamente tiene que ver con cómo se les presenta la política, ¿no? Nosotros, los que nos socializamos en la televisión, estamos acostumbrados a presentaciones de contenidos más extensas, ¿no? El reportaje periodístico, el reportaje televisivo. Los jóvenes tienen una forma de acercarse a la política que es muy propia de su generación, que tiene que ver con el mensaje concreto, con la imagen, con el chiste, con el giro de palabras. Y esto favorece mucho más o hace más posible la polarización, la falta de civismo, esta cosa del espectáculo más que de la profundidad, que es lo que yo creo que nos pasaba a nosotros, a los de nuestra generación, que estábamos acostumbrados a leer reportajes de prensa de los domingos de 5 páginas, ¿no? Desde luego, bueno, incluso en el ámbito del empleo, ¿no? Y la contratación, las redes sociales se han convertido en la primera toma de contacto con los candidatos por parte de las empresas, así que cuidadito, ¿no? Con lo que colgamos en las redes. Efectivamente, sí. Si quieres encontrar empleo, mejor tener un buen perfil digital, efectivamente. Yeah. Y sobre todo también es lo que decimos en las redes, efectivamente, sí. Uh-huh. Bueno, entonces, todo esto no favorece el ámbito democrático, tanto que presumimos todos de ser demócratas. Me temo que soy de esa misma opinión. Me temo que soy de esa misma opinión. Creo que este ideal de que las redes sociales horizontalizaban la comunicación, ¿no? Incluso democratizaban la comunicación. Yo creo que los procesos requieren el soporte tecnológico y el soporte del cambio tecnológico, pero también requieren de un cierto nivel de pedagogía política. Y porque si dejamos simplemente que en un espacio público-privado como una red social nos pongamos a debatir, pueden pasar cosas, ¿no? Pueden pasar cosas buenas, pero también pueden pasar cosas que no sean tan buenas. Creo que hace falta no solo una pedagogía, sino también un diseño más institucional de los espacios en los que hablamos de cosas tan importantes como he mencionado antes, la violencia machista o qué queremos como país en determinados temas, ¿no? Hace falta organizar ese espacio, no un espacio tan espontáneo. Esto no va en contra de la libertad, va en contra de la improvisación. Y para terminar, muy breve, profesor, el comportamiento de la sociedad entonces ha ido a peor. No sé si eso se puede revertir, ¿no? En el ámbito de las TIC, de las redes sociales. Yo me resisto un poco a calificarlo de mejor o peor. Creo que los cambios sociales implican situaciones diversas que tienen aspectos positivos y negativos. Yo estoy centrándome en esta ponencia que doy en este congreso en aspectos negativos. Quiero hacer una buena evaluación sobre qué cosas debemos preocuparnos, pero esto no es obvio para obviar algunos aspectos que son muy positivos del desarrollo tecnológico y de las redes sociales, de la digitalización. Pues mañana le esperamos en ese Congreso Español de Sociología que se está celebrando en Murcia hasta el sábado. Gracias, profesor José Manuel Robles. Hasta mañana. Adiós.